podía reclamar sus alimentos, en este caso, reitero, representado por su propia madre. Nosotros interpretamos que de acuerdo a la Constitución Nacional, por la incorporación de la Convención sobre Derechos del Niño, ello correspondía, reitero, más allá de que no estaba establecido exactamente esa situación, ni en el Código Civil de Vélez, ni tampoco en la sucesiva reforma de la 23515 o de la 23264, y directamente le concedimos, además de la obra social que planteaba esa mamá, le concedimos también alimentos en un porcentaje, obviamente hasta que se produzca el alumbramiento y sujeto, claro está, si naciera con vida, de luego se inician los alimentos o, si se quiere ampliar, los que ya fueron concedidos porque ya el hijo había existido. Bueno, esa cuestión... Perdón, doctor Dutó. Sí, sí. Sí, buenas tardes. Buenas Fernanda tardes. Vázquez Pinasco de Paraná te llama. Sí, sí. Te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, me quedó ahí algo que dijiste, a ver si me equivoco, cuando dijiste que hicimos la reserva respecto de la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Bueno, tenemos que decir que esa reserva no fue conforme al Convenio de Viena sobre los derechos de los tratados. Sí, pero porque se hizo una reserva y se mantuvo, sí. Sí, Lo pero único, esa reserva, lo que se hizo con esa reserva, no se hizo expresamente como dice la Convención de los Derechos del Tratado de Viena sobre los derechos de los tratados, digamos, fue una ley interna, la 26061, que en verdad no responde la 26061 ni siquiera a lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Baby Boy versus, o el caso Baby Boy versus Norteamérica, ¿no? Entonces, bueno, por eso responde ese artículo del 19, el 20 y el 21, referido a lo que vos decías, del 21, ¿no? Donde limita de algún modo que ese derecho, que los derechos no son absolutos, pero sí que nazca con vida para la adquisición de derechos, ¿no es cierto? Digo, eso obvio. hay que decirlo, porque si bien la Argentina es una reserva, pero no lo hizo conforme a la Convención de los Derechos de Viena del derecho de los tratados, digo. Esto trae aparejado un montón de otras circunstancias que se refieren a esto de, y lo pongo entre comillas, al niño por nacer o niña por nacer o niñe, digo, ¿no? Como para ponerlo en claro, me parece. Sí, no, por supuesto. El tema es, vos fijate, ya que trae a colación eso, que hay, así, opinión creo que mayoritaria coincidente, en que la 26061 para el derecho interno sería una especie de ley orgánica de la Convención. Y entonces, tomando en cuenta esa situación, porque incluso si ustedes recuerdan, al principio hasta se discutía que las convenciones podían ser plenamente operativas o no, que necesitábamos, por eso un poco fue la sanción de la 26061. En realidad, siempre interpretábamos nosotros que al haber ratificado primero Argentina a través de leyes y luego incorporado en la Constitución Nacional por el 75 inciso 22, las convenciones eran plenamente operativas, no necesitábamos a su vez otra ley u otra referencia como para ponerla en funcionamiento. Y si ustedes observan, ¿por qué? Ya que vos trajiste la cuestión, si ustedes observan, prácticamente la Corte, digamos, en el siglo pasado, casi no resolvió ninguna cuestión relativa a menores de edad, digamos, o niños, niñas y adolescentes, como se los denomina, ¿verdad? Hubo escasos supuestos en los cuales la Corte tuvo que resolver algún planteo de niños, niñas, adolescentes, excepto alguna cuestión de reintegro internacional, por así decir, el caso Windler, pero eran muy pocos. E incluso lo notable era que nadie tampoco hacía el planteo conforme a esas convenciones. Porque esto es una cuestión de hacer un seguimiento jurisprudencial, si uno se toma el trabajo de repasar los biblioratos jurisprudenciales, por así decir, porque no todo está subido, por así decir, anteriores al año 2000 ya teníamos
6 años de vigencia de los tratados, y no obstante no se tomaban en cuenta, o al menos no, más allá de voces aisladas, como podía ser en aquel momento vivía Vidal Campo, él siempre reflejaba en sus artículos que sí había que hacer esta cuestión era totalmente operativa, no dependía de una ley que a su vez pusiera en vigencia los tratados, incluso ya hablaba en su momento de que eran superior al orden normativo, y además superior y posterior al código, o sea que teníamos muchos caminos. Lo que ocurre es que aquí, si nosotros, digamos, negábamos esa situación a esta mujer casada, indirectamente también la perjudicábamos a ella. Y ya teníamos la cuestión, al menos en Santa Fe, de la ley de violencia. No estaba la ley de, digamos, de respecto de violencia de género, pero sí estaba la ley de violencia familiar, y se estaba hablando ya también sobre la cuestión esta de la violencia de género en cuanto a violencia económica. Entonces, me pareció, después lo voy a leer, yo le hice un pequeño resumen sobre el supuesto, me pareció que también no concederle esta situación a la mujer embarazada, juntándome, reitero, en la convención, podía traer esos inconvenientes, reitero, de que también perjudicamos indirectamente a la madre. Es decir, es de toda obviedad que los alimentos, si bien están dirigidos al hijo, porque si la mujer no estuviera embarazada no puede pedir los alimentos, esto es de toda obviedad. Pero bueno, ahí estaba un poco el planteo. Bueno, otro de los planteos que se pueden hacer, otras acciones, es la acción de alimentos contra el progenitor afín. Este progenitor, que tiene un nombre muy simpático, por así decir, bueno, ustedes saben, un buen día se va a vivir con alguien, pero el problema comienza para esta persona cuando se distancia, porque se puede encontrar con un reclamo de alimentos por el tema del afecto. Puede haber sido conviviente o cónyuge, y estamos hablando, cuando hacemos la referencia a progenitor afín, aquella persona que convive o contrae matrimonio con la madre o el padre de una persona menor de edad, obviamente, y a partir de esa situación convive un tiempo y luego puede tener esta situación de que se le reclame la obligación alimentaria, más allá de que también goza de ciertos derechos que también lo vamos a analizar a ver cuáles son los que le corresponden. Otra de las acciones que plantea el Código es la acción de ejercicio de responsabilidad parental del 641. Aquí directamente, cuando hablamos de esa acción de ejercicio de responsabilidad parental, son todos aquellos supuestos que vamos a ver cómo funcionan respecto de si conviven, si no conviven, si se trata de un hijo extramatrimonial, si se trata de una persona que está casada con otra o no, etcétera. Ya que tenemos todas las acciones del 641. Luego aparece la delegación conjunta de la responsabilidad parental a pariente o tercero. En este caso del 643, ustedes habrán observado que es una especie de homologación que solicitan. Melina Soco, me pusiste la pantalla directamente al cielo y no se te ve, te aviso por las dudas. Está como mirando la pared blanca, la pantalla. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Ahí es Natalia, ¿qué tal? No, ¿Qué Melina tal? Buenas Soco. tardes. Melina Disculpe, Soco, no, quería disculparme por la demora. No, está bien. No, vos sé que Melina me puso por allá arriba, se ve la pared blanca y no se le ve la cara. Digo porque a veces uno inconscientemente deja la cámara mal enfocada. Les decía, este tema de la delegación del ejercicio, en realidad es un acuerdo que realizan los progenitores y plantean la homologación de ese acuerdo. Obviamente que el código limita temporalmente en un año con posibilidad de renovación a otro, y el código se ha ocupado de esta situación a partir de la reforma, lo que nosotros y toda la doctrina en general denominaba antes como guardas, porque no estaba contemplado en el Código Civil, eran otras realidades, el tema de las guardas. No obstante, los juzgados de menores, así llamados hasta al menos hace un tiempo atrás,
siempre interpretaban y le daban el título o de guardas asistenciales o guardas de hecho, etcétera, cuando funcionaba esto de que por alguna razón determinada los progenitores no se podían hacer cargo de sus hijos y delegaban esa responsabilidad en sus propios padres, por ejemplo, o acá en este caso se extiende a otros parientes. Y acá no hay límites, o sea, no me habla de ningún tipo de limitación respecto del pariente, o sea que podría ser un pariente en cuarto grado, podría ser un primo, Profesor, por ejemplo. Sí. buenas tardes, Gustavo. Hola. Habla. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta al respecto sobre la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, porque he leído algunos fallos, a ver qué opinión le merece a usted. He leído algunos fallos en donde se otorga esa delegación del ejercicio, que para mi humilde entender no es el fin, pero con fines meramente asistenciales, es decir, para obtener, supongamos, no sé, que el menor conviva con la madre soltera, con un abuelo. Entonces otorgan esa delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque la obra social administrativamente solicita, si se quiere, un testimonio judicial en donde le requiere que el menor esté a cargo del abuelo. Y Sí. he visto algunos fallos, yo no me acuerdo si es uno de Corrientes o de Misiones, no recuerdo bien, pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires también, yo soy de la provincia de Buenos Aires, en donde se ha otorgado esa delegación del ejercicio, que para mí no sería el fin de la ley de este artículo, ¿no? No, bueno, por eso justamente, mira, yo tengo un fallo ahora después lo voy a buscar y lo vamos a ver, en el cual, como bien vos decís, se plantea únicamente, porque en este caso era un chico, un juzgado hace poquito, un juzgado de Tigre, viene a visitar a su abuela que vivía en la zona de Don Torcuato, y encuentra de que, bueno, ahí tenían una mejor cobertura de tipo sanitaria, de que el chico se había empezado a adaptar, había comenzado la escuela, entonces la madre hace la delegación de este ejercicio de responsabilidad parental y el juzgado homologa ese acuerdo, y sí, es un poco con la finalidad de darle, en este caso, una obra social, ¿verdad? Y tenerla, sumarla a la cuestión. Y es cierto que muchas veces se transforma en una situación administrativa, burocrática, registral que exige el ANSES, ¿verdad? Entonces, por eso es que también es una de las explicaciones por las cuales existió digamos, una especie de explosión de uniones convivenciales registradas. Porque a ustedes les habrá llamado la atención que de un año al otro, por ejemplo, las uniones convivenciales se sabía que había bastantes personas que convivían, pero casi siempre estaban por debajo de la línea del matrimonio. Un buen año, las uniones convivenciales duplicaron la cantidad de matrimonios. Evidentemente, más allá de que la gente no contrae matrimonio tan asiduamente como antes, ANSES pedía para determinados beneficios tener la unión convivencial registrada, por ejemplo. Así como te solicita ahora que la abuela aparezca con alguna resolución que diga que está a cargo de esa nieta, ¿verdad? O nieto, y entonces, bueno, hacen la delegación conjunta. El tema se plantea no tanto por ese año o 2 años, porque se supone que debería ser algo de tipo temporario, pero ustedes y todos sabemos que esta provisoriedad, a veces en Argentina, tiene visos de definitividad. Y en el caso de este planteo, el paso posterior es la tutela. ¿Por qué? Vamos a suponer, estamos en presencia de un chico que, en este caso de Tigre, creo que estaba empezando la escuela primaria, o sea que vamos a llegar a los 8 o 9 años a lo sumo, está viviendo con la abuela, la madre era de Formosa, entonces, cuando se terminan esos 2 años, lo más probable que continúe en la figura del tutor, porque de lo contrario tendría que volver, ¿verdad? Vamos a suponer a Formosa y caería en la misma situación por la cual se planteó la delegación de la responsabilidad. El código lo previó como una salida temporaria. Si ustedes leen los fundamentos del anteproyecto,
nunca se pensó en que esto podía tener alguna cuestión, ¿verdad?, de definitividad. Porque también está la otra historia. Si no hay un control por parte de los responsables en cuanto a, vamos a suponer, director de ANSES o el lugar o la escuela, director del establecimiento escolar, etcétera, que diga, bueno, mire, esto a usted se le venció, usted no puede seguir ejerciendo esta delegación, porque aquí decía por un año, renovable por otro, ya pasaron 2 años y medio, 3, con lo cual ya se habría vencido esa delegación. Pero el camino que queda no es volver a reiniciar, a mi modo de ver, otra delegación, sino que queda ya el camino de la tutela. No habría posibilidad de modificar esa situación. No sé si te quedó en claro, Gustavo, que voy a ir un poco de la inquietud. Sí, por supuesto, ¿no? Está bien, coincido. Y yo pensaba mientras usted hablaba, que por ahí se puede suplir, si digamos, si algún organismo administrativo, sea el ANSES, sea una obra social, está solicitando, digamos, una resolución judicial, por ahí es tarea también de los actores, ¿no? De los actores judiciales, llámese letrados, es decir, abogados, o el mismo juez, si se quiere, de encauzar el proceso mediante una información sumaria, podría ser, por ejemplo, y no, digamos, reencauzar el proceso, ¿no? Y no seguir con esa delegación de la responsabilidad parental con lo que ello implica. Sí, no, incluso de la lectura del 643, fíjate vos, si hubiera acuerdo entre todos, directamente se podrían presentar, y aceptación, obviamente, de la persona delegada, se podrían presentar a ANSES, y ANSES tendría que recibirlo, ir directamente, porque acá estamos hablando que es únicamente, por ejemplo, para recibir una asignación, en el ejemplo, o únicamente para recibir la obra social. Perfecto, entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Yo digo porque por ahí estamos movilizando toda una situación jurídica de una especie de homologación, que entiendo que salvo que se trate de alguien que no es pariente, el juez lo va a homologar, en la cual me parece que si hubiera acuerdo, se acredita el tema documentalmente de que se trata de los abuelos, por ejemplo, o un tío, o un primo, o un hermano mayor, por decir algo, bueno, directamente hacer el planteo administrativo y no recurrir siempre a la cuestión judicial como para que homologue y ANSES decir, no, tiene que traerme la resolución que diga que usted está a cargo. Sí, Silvana. ¿Cómo ¿Cómo le te va? va? Sí, la verdad, acá en los juzgados de Entre Ríos, las presentaciones que yo he hecho es mediante el acuerdo de parte, supongamos hagamos un acuerdo de alimentos en donde está el abuelo también citado, atento que el progenitor no tiene una obra social porque se encuentra negro, etcétera, incluimos al abuelo y después con la resolución judicial homologatoria se acompaña a la obra social y directamente la obra social lo incluye al niño. Claro, ahora, esa resolución, digamos, ¿dice o establece el plazo? No, directamente se homologa, o sea, el punto lo que dice es libre ese oficio a la, bueno, en este caso acá tenemos a IOSPER, a los fines de adherir al niño tal, con tal titular que en este caso se acredita obviamente con la partida de nacimiento que genera el vínculo con el abuelo. Correcto. Ahora vos fíjate que ahí, en ese supuesto, estaríamos de alguna forma superando el término legal, porque normalmente se suele hacer estos planteos cuando a lo mejor están en la primera infancia, por decir 4 o 5 años en adelante. Y teóricamente también a los 6 o 7 años este beneficio, entre comillas, terminaría. Por eso el planteo mío, o lo que estoy explicando, tratando de hablar con usted, intercambiar, por así decir, opinión, es el tema de que al vencimiento, al menos, ese oficio debería decir, bueno, esto va a regir hasta, por decir, 2022. Estamos de 2020 hasta 2022.
terminado o finalizado ese año, tendrá que iniciarse la acción de ejercicio de estado respectiva, porque si no le estás trasladando al abuelo toda digamos, la carga de la responsabilidad parental, cuestión que a veces pasa desapercibido porque dice, bueno, a ver, ¿de qué se va a tener que ocupar? Bueno, es sin perjuicio de que el código me marca que los padres no pueden, siguen colaborando y no pierden obviamente la titularidad, ni mucho menos, pero podría ser que a lo mejor ese niño tenga un accidente, por dar un ejemplo, con lo cual inmediatamente siempre van a tener que estar los abuelos respondiendo, cuando en realidad los padres a lo mejor ya tienen otra situación en la cual pueden, ¿verdad?, cubrir esa falta que tenían al comienzo. No sé si está bien claro. Claro, la verdad que en lo que yo he trabajado, generalmente, por eso repito, en un acuerdo sobre alimentos, obligación principal del progenitor. Ah, no, ustedes lo hacen vía camino a alimentos. Claro, Alimentos de parientes. Ahora sí. No, está bien. Bueno, es una forma claro. Genial. O sea, ustedes lograron a través de ese acuerdo que el abuelo se haga cargo de los alimentos en especie, por así decir, y pague la obra social. Bien. Doctor. Claro, en este caso adhiriendo al nieto a la obra social. Entonces, ahí tenemos no se establece plazo ni nada. No, obvio, ahí hasta los 21 años, o depende de la obra social, claro, hasta que edad lo extienda, va a tener la obra social, ¿verdad?, del abuelo, excepto que el abuelo fallezca. Bueno, doctor, yo me pongo en abogada del diablo mal, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. No, lo que pasa es que a mí me parece que una cosa es lo que la ley, el código establece y por qué situación se realiza esta cuestión que requiere la autorización conjunta y el plazo, y otra cosa es para lo que finalmente se utiliza. Eso sí, que pasa en Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no pasa, porque el IAPOS a los abuelos les permite anotar a sus nietos dentro de la obra social como adherentes. Claro. Sin obligación. Entonces, se evitaron hacer ese trámite. Nosotros en la caja forense también, lo que pasa es que cuando nosotros vemos que pasa esto, por ejemplo, cuando nace un nietito con discapacidad y la obra social nuestra es mejor que la que le corresponde. Claro. Entonces, se exigen esas cuestiones, o sea, tratan de conseguirlo judicialmente, en realidad, para obligar, es decir, el ANSES, cuando requieren un beneficio del ANSES que no corresponde, en realidad buscan la resolución judicial para obligar al ANSES a hacer, que me parece que no es la finalidad de la norma. No, obvio. No. Entonces, por eso es de maldad, pero nosotros no pedimos. No, totalmente. Vos fíjate que en el caso que yo les marqué, se ve que la obra social de la provincia de Buenos Aires también le debe pedir la resolución judicial, por eso es que tuvieron que llegar a la homologación y a delegar la responsabilidad parental, en este caso a la abuela. Sin, a lo mejor, si hubiera sido acá, como bien vos decís, IAPOS, directamente lo ponían como adherente y evitaban todo el planteo de por qué este nieto aparece a cargo de la abuela. Claro que la delegación conjunta, de acuerdo a lo que se ha establecido y un poco la jurisprudencia fue marcando, trae una obligación que a veces en el tema de los alimentos en especie o a través de los adherentes no consta, que es que necesariamente esta persona, el abuelo, vamos a suponer ya que estamos hablando de los abuelos, quien se hace cargo de esta responsabilidad, tiene que convivir con el niño. Esa es una pequeña, gran diferencia. En cambio, en los otros supuestos que ustedes me plantean, por ejemplo, el tema de los alimentos sumado como un alimento en especie, o en el caso de ANSES como adherente, la obra social nos pide que necesariamente tenga que convivir ese abuelo o esa abuela con el nieto. El código quiso ser tal vez más protector, por así decir, de ese niño o adolescente, y no quedarse solamente con el tema de la obra social, que se podría superar de otra manera. Por eso es que me parece que esto va a seguir produciendo sus consecuencias con el transcurso del tiempo, porque la delegación conjunta, al menos nosotros tenemos prácticamente una o dos todos los días, ¿verdad? Y más aún en situación económica desventajosa, como sucede actualmente, que evidentemente va a existir más aún esta cuestión de
delegación a favor de los abuelos. Por otro lado, siguiendo, o si quieren hacer preguntas, bueno, no hay inconveniente, pero para avanzar, el tema de la oposición de actos perjudiciales de hijos adolescentes progenitores. Ustedes vieron que en esto el código superó lo que establecía el Código Civil, que prohibía a aquellos hijos que eran adolescentes, o sea, los adolescentes que tienen hijos no podían llevar adelante el ejercicio de su responsabilidad parental, sino cuando ambos fueran mayores de edad. Esto el código lo ha superado y establece que para aquellos cuidados de tipo ordinarios o comunes, los adolescentes que tienen hijos pueden perfectamente llevar a cargo su responsabilidad parental y únicamente le marcan la posibilidad de oponerse a algún tipo de acto que ponga en peligro la vida de ese niño, o suponer que el padre adolescente diga, bueno, me gusta escalar el Aconcagua con mi hijo que tiene 3 años, y lo voy a llevar porque le va a hacer bien a la salud y va a aprender a escalar. Bueno, entonces ahí el progenitor, a su vez de ese hijo adolescente, se puede oponer porque evidentemente puede arrastrar un peligro para la vida de su nieto, en este caso, y el juez dice, va a resolver conforme lo que podría ser también por el procedimiento más breve, y siempre va a tratar de mediar en estos supuestos para ver cuál puede ser los actos que quieran llevar adelante los adolescentes. También tenemos supuestos de madres niñas, o sea, no solamente adolescentes niñas, sino también, adolescentes madres, sino también niñas que son madres, con lo cual ahí también puede haber algún tipo de complicación respecto de los actos que quieran llevar adelante, especialmente también cuando tenemos el tema de las intervenciones quirúrgicas o por ahí la cuestión de la derivación en la adopción, que ya es un conflicto tal vez más grave. Por otro lado, tenemos aquellos actos que requieren la autorización conjunta de ambos progenitores. Y ustedes saben, cuando hay distanciamiento, muchas veces se suelen oponer por oponérselo. Tal vez lo más clásico es aquel acto de oposición cuando uno de los progenitores quiere viajar fuera del país, y así sea un país cercano, limítrofe, y el otro se opone porque se opone realmente. Bueno, lo cual genera que invariablemente se tiene que resolver judicialmente. En realidad, el 645 hay que leerlo como un artículo que se refiere más que nada a la responsabilidad de los terceros que controlan ese acto. Es decir, ¿para quién estaría dirigido? Entonces, si miramos, primero el inciso A, autorización para contraer matrimonio de hijos adolescentes entre 16 y 18 años. Acá el código llegó tarde porque después de la reforma nunca más ningún adolescente de 16 y 18 años planteó la autorización para contraer matrimonio. Me parece que aquí se quedaron. Era una historia que sucedía antes. Hoy los chicos ni se van a vivir juntos, o si se van a vivir juntos, ni piensan en contraer matrimonio entre 16 y 18 años. Sería así una cosa insólita realmente. Bueno, ¿para quién está dirigido? Está dirigido para el jefe de registro civil, que tiene que controlar que no puede contraer matrimonio una persona que tenga menos de 18 y más de 16 si no tiene la autorización de los padres. El inciso B, para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas, bueno, también. Entonces, ¿para quién sirve? Bueno, para el director de ese instituto, que tendrá que controlar si tiene o no la autorización de ambos progenitores, si no, va a tener que solicitarlo, ¿verdad? La que no posea supletoriamente por el juez. Autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero. Esto es un tema tal vez más grave, porque aquí sí podemos tener planteos que necesariamente tiene que resolverlo el juez, porque puede haber una oposición atento a la modificación del centro de vida. Pero también está dirigido obviamente a las autoridades que están controlando la entrada y salida de personas del país. Autorizarlo para estar en juicio, también el mismo supuesto, siempre para el tercero. O administrar los bienes de los hijos, en este caso, bueno, si interviene algún escribano, para saber cómo
tiene que llevar adelante, ¿verdad?, algún tipo de escritura o de inscripción registral a favor de los hijos. Entonces, la solución que me trae el código, en este caso, es que el juez debe resolver teniendo en mira el interés familiar. O sea, modifica lo que habitualmente se toma en cuenta y no se refiere al interés del adolescente o al interés, por ejemplo, al superior interés del niño, porque a lo mejor el niño puede estar en un interés determinado, pero me habla de interés familiar, o sea que va a tener que hacer un balance de cuáles son los distintos intereses que están dando vuelta ahí para resolver este tema de la oposición. Bueno, luego entramos, ustedes me dicen si están bien, y hagan las preguntas e interrupciones que crean pertinentes. Luego entramos en acciones relativas al tema del cuidado. Yo hice un pequeño cuadrito, vamos a ir al cuadrito y después volvemos para que se entienda. Ahí no sé si lo están viendo. La diferencia entre titularidad, ejercicio y cuidado personal. El código modificó totalmente esta situación y cuando se refiere a titularidad, siempre hablamos de conjunto de deberes y derechos que corresponden a ambos progenitores. Cuando habla de ejercicio, es la posibilidad de actuar conforme a esos derechos y deberes, es decir, no solamente la cuestión de tener ese título, sino también llevar adelante y obviamente ejercer esa responsabilidad. Y finalmente modificó lo que llamábamos tenencia y se denomina cuidado personal, ¿verdad? Es directamente aquellos actos que realiza el progenitor que es atinente a la vida cotidiana del niño o adolescente. Más allá de que ahora vamos a ver que hay distintas alternativas a este cuidado personal, que es cierto que a veces puede confundir, porque si ustedes observan ahí, ¿qué hizo el código? Parte de una distinción. Siempre el cuidado se supone que es compartido, o al menos esa es la presunción legal del codificador. El cuidado tiene que ser compartido, que no es lo mismo que conjunto, porque también hay que diferenciar. Se comparte, no es conjunto. No es que para todos los actos tienen que estar los dos. Es compartido. A su vez, si no hay acuerdo, y en caso de separación o distanciamiento entre los progenitores, tenemos la modalidad alternada o indistinta. Si ustedes quieren una regla mnemotécnica, pueden hacerlo con la luz eléctrica, pues alternada o continua, por así decir. La alternada, como el nombre lo está indicando, supuestamente pasa la mitad del tiempo con cada uno de los progenitores. Bueno, eso es realmente una entelequia, excepto que, una utopía directamente, excepto que los padres prácticamente vivan uno al lado del otro, se lleven muy bien y tengan la supuesta o la total comodidad para compartir exactamente por mitad de la vida de sus hijos. Reitero, esto es muy difícil de llevarlo a la práctica. Sería tal vez lo ideal, pero es muy difícil. Siempre comento, ¿verdad?, un caso que lo reitero porque era una persona conocida. Ustedes recordarán, había un director de un diario, ámbito financiero, que era Julio Ramos, que había contraído matrimonio con una Miss Universo Argentina, Silvana Suárez. Un buen día se separa de Silvana Suárez, tenían 2 hijos, y bueno, Julio Ramos, anticipándose en el tiempo, hizo el cuidado compartido con modalidad alternada. ¿Qué fue lo que hizo? Dejó lo que era la vivienda conyugal, por así decir, y compró 2 viviendas cercanas para que se mudaran los padres. Y los hijos quedaron viviendo en lo que era la vivienda conyugal, por así decir. Entonces, los que iban y venían eran ellos, y los hijos siempre estaban al cuidado de uno, y obviamente ahí funcionaba como una modalidad alternada porque los hijos estaban repartidos exactamente igual y ni siquiera le modificó la costumbre o el barrio, etc. Bueno, lo que pasa es que para eso hay que tener el dinero de Julio Ramos y si no sería algo imposible, porque imagínense, de tener una sola vivienda, luego tuvo 3. Con la cuestión que no todo el mundo se puede dar ese lujo y que a su vez las 3 sean confortables. Bueno, él encontró esa forma, yo me acuerdo que me reía muchísimo, porque cómo le había encontrado la vuelta para que justamente los que se movieran fueran los padres y no sacar a los hijos del domicilio.
Después tenemos otra acción, que es el cuidado personal unilateral del hijo, lo que antes llamábamos la tenencia unilateral o única a favor de uno solo de los progenitores, que este es un caso ya mucho más excepcional, que el código al menos lo marca de esa manera, y se tienen que dar una serie de requisitos para que se pueda dar esa situación de que el ejercicio esté a cargo solamente de una sola de los progenitores. Otro tema que también arrastra a veces muchísimos pleitos y litigios es la cuestión de la adecuada comunicación, ¿verdad? Cuando por diversos motivos no se puede llevar adelante la situación justamente de tomar contacto o comunicarse con el hijo por parte del no conviviente. Tal vez lo más avanzado, por así decir, teniendo en cuenta los principios del Código Civil y especialmente los principios de las relaciones de familia, en cuanto a la conciliación de las partes, sea este tema del plan de parentalidad. Esta situación que ustedes dicen, bueno, ¿por qué se tiene que dar dentro del tema de las acciones de ejercicio de Estado? Porque puede suceder que tengamos un plan de parentalidad perfectamente acordado, que incluso lo hayamos llevado adelante y lo hayamos propuesto cuando hicimos la registración de la unión convivencial, por dar un ejemplo cualquiera, pero luego por algún motivo no se cumple totalmente o no se cumple alguna de las cláusulas. Por eso es que se trae aquí, porque podría darse ante ese no cumplimiento que tengamos que hacer un planteo respecto de este plan de parentalidad. Acá viene, en el renglón siguiente, ustedes ven otorgamiento de la guarda a un pariente por especial gravedad. Este es el famoso artículo 657, que en estos supuestos funciona de otra manera, ¿verdad? A diferencia de la delegación, porque acá ya estamos hablando de un planteo donde hay una cuestión de gravedad y además este artículo fue cuestionado porque en un primer momento se había habilitado de que además del pariente podía ser a una persona que tenga algún vínculo afectivo con las partes. Eso se quitó cuando se trabajó el proyecto, digamos, porque se suponía que podía ser una forma encubierta para el tema posterior de la adopción. Entonces, directamente, la única posibilidad que se tiene en casos graves, ¿verdad? El juez podría resolver esta guarda a un pariente en casos de excepcional gravedad y también por ese plazo que estuvimos analizando de 1 año renovable por otro año más, ya que estaríamos en un supuesto muy similar al anterior. Pero reitero, acá ya hay que demostrar al menos alguna situación dada por los progenitores en cuanto al que pueda poner en riesgo la vida o la salud de los niños o adolescentes, ¿verdad? Luego la clásica, ustedes lo están viendo, la acción de alimentos de los hijos menores de edad. Ahí tenemos hasta los 18 años el artículo 658 y 661. En este caso sabemos que no hay que demostrar el estado de necesidad, directamente se hace el planteo, ya por debajo de esa edad es automático. Incluso también podríamos otorgar esa automaticidad hasta los 21 años, ya que si el obligado al pago, por ejemplo, dice, bueno, le ocurre que mi hijo no siguió estudiando y tiene un trabajo determinado y tiene un ingreso, eso podría servir, por ejemplo, para disminuir los alimentos, pero nunca para evitar los alimentos. Porque a veces se suele confundir, bueno, es cierto que mi hijo se llame Messi, entonces si se llama Messi, obviamente ahí no habría una cuestión de alimentos de por medio, pero como son esos casos muy excepcionales, normalmente la acción o la cuestión de la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años en forma obligatoria y sin probar o demostrar la necesidad. Luego, a partir de los 21 y hasta los 25, comienza otra franja etaria en la cual aquí sí se tiene que llevar adelante
esa acción por parte del hijo que se está capacitando a través de un oficio determinado o en algún estudio determinado, no importa acá que sea un estudio terciario, puede ser un estudio secundario que no lo haya terminado, basta que demuestre cierta regularidad y que ese estudio le impida cualquier tipo de trabajo como para poder autosustentarse o no tenga un trabajo en el momento de solicitarlo. Luego tenemos una acción que en realidad hay que interpretarla como una verdadera medida cautelar que se puede despachar en el inicio de la filiación, por la cual se puede pedir conjuntamente con la acción de filiación los alimentos a favor de la persona no reconocida. En el Tribunal Quintegro hace muchísimos años que nosotros en el primer decreto fijamos la audiencia para saber si la persona al cual se le está reclamando la filiación se presta a la realización de la prueba genética, bajo apercibimiento que en caso de incomparecer se le podrán fijar alimentos en forma automática. Lo hicimos en realidad esa prevención con la ilusión de que iban a venir poco menos que corriendo el demandado a prestarse a la prueba genética. Bueno, ocurrió totalmente lo contrario, los demandados no le importa y prefieren que se le fije los alimentos con tal de no reconocer al hijo, porque no hay otra explicación, ¿verdad? Porque se está dando la posibilidad que incluso llegue a algún entendimiento con la madre, ¿verdad?, que está haciendo ese reclamo, pero no obstante, reitero, prácticamente son muy escasos aquellos supuestos en los cuales concurren y voluntariamente dice, bueno, sí, nos vamos a someter y entonces en ese caso se puede solucionar mucho más amigablemente, por así decir. Luego tenemos la acción de alimentos en la modalidad de cuidado alternada. Bueno, acá hay que ser muy cuidadoso porque el código marca exactamente cuál es la situación o la cuestión fáctica por las cuales nosotros podemos llevar adelante ese reclamo, porque alguien podría decir, bueno, si estamos en una modalidad alternada en la cual cada uno nos estamos ocupando de nuestros hijos en la misma cantidad de tiempo, y entonces les damos de comer, por así decir, exactamente la misma cantidad de comidas, y los dos tenemos la misma preocupación por traerlo, llevarlo a la escuela, o por llevarlo, traerlo al médico, etcétera, parecería que no puede existir una acción de alimentos que plantee uno de los progenitores contra el otro. No obstante, el código marca una pauta que es muy importante tener en cuenta y que sirve para fijar los alimentos en estos supuestos, que puede suceder que uno de los progenitores tenga más recursos que el otro. Esto es importante, la palabra que usa el código. Ustedes vieron que en la cuestión de los alimentos se deja de lado la palabra ingresos y se toma en cuenta recursos. ¿Por qué? Porque yo puedo no tener ingresos, pero puedo tener recursos. Ejemplo, tengo 4 cocheras vacías, no las alquilo. Dice, no tengo ningún tipo de ingreso, pero usted tiene recursos. Alquile las cocheras o venda las cocheras, si no las quiere alquilar, qué sé yo, tiene recursos. Entonces, aquí el código me dice, bueno, aquel de los dos progenitores que tenga más recursos debe contribuir a aquel otro, ¿verdad?, para la cuestión de los alimentos de los hijos. Otra situación también que amerita un planteo, una acción de ejercicio de Estado, de familia, es la acción que se lleva adelante contra los ascendientes. El tema que no tiene fin por la cantidad de causas que hay dando vuelta y las distintas interpretaciones. Vamos a ver, hasta el Código Civil y Comercial, la interpretación de buena parte de la doctrina y de la jurisprudencia era que los abuelos, por lo general son demandados como ascendientes, respondían cuando habíamos agotado la vía frente al primer obligado al pago, que es justamente el progenitor, el del primer grado, progenitor o progenitora. ¿Cuál fue el cambio que hizo el código? El código me dice lo siguiente: nosotros podemos demandar a ambos en forma conjunta y nacería, a partir de ese mismo momento, una especie de responsabilidad
que algunos sostienen que es solidaria y otros que es subsidiaria. Me parece que hasta ahora, o de acuerdo a la inclinación de la mayor parte de la jurisprudencia, al menos tenemos que tener algún tipo de señal que primeramente fuimos contra el primer o los primeros obligados, que son los ascendientes en el primer grado, es decir, a los padres, a los progenitores. Si a través de una intimación o a través de un planteo determinado no tenemos respuesta y ameritamos de que esa persona no contribuye porque ni siquiera la podemos localizar, por así decir, pero mínimamente explicar en los hechos por qué estamos demandando también a los abuelos y por qué estamos pidiendo respecto de los abuelos, entonces ahí sí quedaría habilitada la vía de los abuelos. Más allá de que el abuelo lleve adelante luego la acción de repetición contra los hijos, contra sus propios hijos. Ustedes vieron que ahí el artículo no limitaba, por lo tanto, si el abuelo paterno siente que le están, por ejemplo, reteniendo el 10 o el 15% de su jubilación y se da cuenta que su hijo es un vago, que a pesar de tener ingresos no le paga los alimentos a sus nietos, bueno, podría repetir la acción, ir él contra el hijo directamente, ¿verdad? Y reclamarle los alimentos. Más allá de que esto obviamente traería otro tipo de entuertos entre la familia. Pero al menos así está planteado como una forma de facilitar, ¿verdad? Y no se tenga que agotar toda una vía contra el progenitor antes de ir contra los ascendientes. La delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en el progenitor afín. Este también es un tema nuevo a partir de esa figura. Esto no significa que se desentienda, por así decir, el padre o la madre conviviente y todos, o el que no convive, y todos sabemos que en caso de que exista alguna contraposición en la idea que tiene el progenitor afín respecto del conviviente, obviamente la palabra que siempre, o la opinión que siempre se va a tener en cuenta es del progenitor y no del progenitor afín. Al menos la ley tiene esa intención. Luego también tenemos, un poco para que se entienda, esa acción de alimentos subsidiario contra el progenitor afín. Bueno, aquí el progenitor afín, sí, todos dicen, bueno, qué bien, ahora vamos a reclamar al novio de mamá que más o menos tiene dinero, qué sé yo, vivió 3 o 4 años con nosotros y ahora le reclamamos al novio de mamá que se distanció. Bueno, momentito. Antes de reclamarle al novio de mamá, primero tenemos que reclamar al progenitor. Segundo, a los ascendientes. Y tercero, recién al progenitor afín. No es que, esto sí que es totalmente subsidiario, no es que vamos a ir directamente contra el progenitor afín y el juzgado nos va a decir, bueno, acá está, listo, ya le concedemos tantos alimentos. Porque digamos, la legitimación pasiva en este supuesto es posterior del progenitor afín respecto del progenitor, o sea, del pariente, en este caso ascendiente en primer grado, y de los ascendientes en segundo grado, que son los abuelos. Recién después ahí va contra el progenitor afín. Porque a veces hay alguna confusión y hemos observado que directamente hacen el planteo contra el progenitor afín sin decir qué pasa con el progenitor o qué pasa con los abuelos. Pues puede ser que nos dicen, bueno, cuando le preguntamos, resulta que, bueno, a lo mejor los abuelos están muertos o no tienen ingreso y el padre nunca más se ubicó, etcétera, etcétera. Bueno, pero al menos en la descripción que se haga en la demanda hay que decirlo para que, a su vez, ese progenitor afín pueda defenderse cuando tenga que contestar la demanda y no se encuentre un buen día que tenga que estar pagando alimentos cuando realmente a lo mejor no es el primer obligado al pago. Una consulta, sí, una pregunta en realidad. Respecto sí. a los alimentos del progenitor afín, ¿tienen carácter provisorio o se pueden determinar como alimentos definitivos? Mirá, normalmente se parte de la idea que esos alimentos no podrían tener una extensión mayor del tiempo que estuvo conviviendo con la madre o con el padre, depende. Con lo cual ahí tenés una limitación temporal.
excepto que justo estuviéramos reclamando, por así decir, alimentos al progenitor afín y que a lo mejor esa persona que reclama, el legitimado activa, tuviera, que sé yo, 16 años y la convivencia duró 5 años, por decir algo, bueno, ya estaría. Ahí estaríamos cumpliendo exactamente con los 5 años. Se supone que es provisional porque también podría suceder que a lo mejor el primer obligado al pago, el progenitor que no tenía trabajo, luego lo tiene. O cambió la fortuna de la persona que lo reclama. ¿Qué pasa si la madre que reclama los alimentos, un buen día se gana el quini? Y resulta que ya le fijamos los alimentos al progenitor afín. Podría perfectamente oponerse a seguir teniendo que pagar esta cuestión de los alimentos. Lo mismo si, por ejemplo, mejora la fortuna del abuelo o del padre, ¿verdad? Ese sería un poco el planteo. Entiendo que otra pregunta. Ay, perdón, Gustavo. No, está bien, por favor. El progenitor afín. Yo porque, como para descartar algunas dudas, lo de la provisoriedad sí me imaginé, pero también tiene un orden de prelación. Vamos a suponer que yo tuve 3 convivencias. Sí, claro. Sí, obvio. Sí, totalmente. Claro, no podés. El hijo. Bueno, vos viste que ahí viene una discusión también de tipo procesal. ¿Quién es el que elige el sujeto pasivo? Supuestamente el actor. El actor es el que elige el sujeto pasivo. ¿A quién va a elegir? Al que tenga más ingresos. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si el que tiene más ingresos fue uno de los 3 que convivieron con vos, pero hace 10 años que convivió con vos? Y luego vino otro que estuvo 5 y el último que estuvo 3, por dar un supuesto. Bueno, parecería que es el más inmediato en el tiempo, porque de lo contrario, fíjate, podríamos caer en la tentación de demandar a los 3. Podría ser también esa situación. Me parece que eso no es lo que quiere el código. Es decir, ¿qué ocurriría si hubiera una madre y dice, bueno, mire, yo en realidad tuve esta situación, los 3 ayudaron, los 3 cumplieron el rol de progenitor afín, así que por las dudas demando a los 3? Por dar un ejemplo, estamos haciendo una hipótesis, ¿verdad? Me parece que es el inmediato en el tiempo, o al menos es lo que siempre se entendió de acuerdo a la lectura que uno puede hacer de los comentarios y en las situaciones que se ha planteado, porque de alguna forma se busca restablecer esa suerte o esa situación como se vivía cuando ese progenitor afín convivía con el niño o el adolescente, y en todos los fallos que se ha planteado dice, bueno, de alguna manera si estaba acostumbrado, tenía determinada hora social, o iba a determinada escuela, etcétera, o a un club, etcétera, bueno, pero siempre hace referencia al inmediato, al que fue el último conviviente o el último cónyuge de la madre, ¿verdad? En ese supuesto, profesor, que plantea Silvana, sí, pensando como abogado defensor, ¿no? Sí. Digamos como obligado al pago, ese progenitor afín. Si hubo otros progenitores afín, yo citaría a juicio, o sea, como estrategia procesal, a los otros progenitores, y si no, un incidente de coparticipación de cuota alimentaria, que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires está vigente, ese incidente de coparticipación. Habría que ver después, bueno, qué decide el magistrado. Sí, vos sabés que nosotros tuvimos un caso similar en la cual había una mamá que le reclamaba al que hasta ese momento era el reconociente, por así decir, pero el reconociente, bueno, impugna, lleva adelante la impugnación, mejor dicho, aparece el verdadero progenitor, impugna el reconocimiento, y entonces, claro, el reconociente dice, bueno, si yo no soy el progenitor, ¿por qué tengo que pagar esos alimentos? Y en ese caso se llamó a juicio también al verdadero progenitor, porque tenía la prueba, ¿verdad?, realizada, y por un tiempo colaboraron ambos. Uno con el tema de la vivienda, donde había quedado la madre con ese hijo, y otro directamente con dinero efectivo, o sea, se llegó a un acuerdo
¿verdad? Hasta un tiempo determinado, porque obviamente el reconociente le había dado trato de hijo, etcétera, y después dice, bueno, yo no soy en realidad el padre de este hijo, y entonces después ahí, no me acuerdo por cuánto tiempo se pactó ese acuerdo, pero sí, podría darse esa situación en la cual se traiga a los otros progenitores afines y luego a lo mejor se establezca alguna suerte de coparticipación. Es lo mismo que sucede, ¿sabes cuándo? ¿Viste aquellos casos en los cuales hay uno solo de los hijos que se hace cargo de su padre o madre anciana, mayor de edad, en la cual los otros 4 o 5 hermanos se hacen los sotas, hablando mal y pronto? Entonces, ¿qué hace ese hijo que se hace cargo de todo, que a lo mejor le tiene que pagar los médicos, la persona que la cuida, los medicamentos, etcétera? Plantea los alimentos a los otros hijos, también mayor edad, para que exista una contribución. Nosotros hemos tenido muchos de esos casos en los cuales se ha fijado, de acuerdo incluso a veces hasta los ingresos de cada uno, el porcentaje o la cantidad que quisieran fijar, más allá de que obviamente tenía que ser uno solo el administrador, porque de lo contrario no podían estar los 5 llevando continuamente, que sea, los alimentos en especie, etcétera. Pero me parece que podría funcionar de la misma forma. Claro que acá tenemos que tener en cuenta que no todos los progenitores afines a lo mejor convivieron exactamente el mismo periodo de tiempo. Podría darse que uno vivió 2 años, otro 5, otro 8, qué sé yo, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, ahí me parece que habría que ser cuidadoso en fijar el plazo por el cual correspondería ese tema de los alimentos, porque también a veces, al menos en los casos que se nos han presentado, la madre no había hecho el reclamo de la filiación paterna. Y acá viene un tema que a mí me parece que es un tema relevante, que es muy importante, que nunca se ha planteado al menos ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Es decir, ¿tiene el derecho la madre de no reclamar la paternidad respecto de su hijo? ¿Por qué digo esto? Porque en Francia existe una legislación especial en la cual, si la madre quiere conservar el apellido de soltera para su hijo, así lo plantea directamente y se ampara en una ley que tiene su origen digamos, prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hubo un montón de violaciones, tanto de soldados alemanes al principio como después los de la Alianza, que violaban a las mujeres francesas. Entonces se encontraban que nacían hijos, obviamente que no querían, ¿verdad?, reclamar y no deseaban que tuviesen ninguna paternidad dando vuelta por ahí, porque a lo mejor lo más probable es que muchísimas veces ni supieran exactamente cuál era el apellido del progenitor. Pero acá en Argentina no tenemos una ley que posibilita esa situación, reitero, en la cual podríamos entrar en duda si la madre no reclama la paternidad, luego puede reclamar directamente los alimentos subsidiarios contra el progenitor, uno o más progenitores afines. Ahí vendría la otra cuestión. El progenitor no puede ponerse en legitimado activo de reclamar la paternidad del hijo de la mujer con la cual convivió o con la cual contrajo matrimonio. Eso está claro. Ahora, la madre, por la convención, podría decir, bueno, yo no tengo por qué reclamar la paternidad ya que mi hijo tiene todo el tiempo. Eso también lo sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque ocurre de que sí, si bien el hijo tiene todo el tiempo, normalmente sabemos que es muy difícil que un niño, por ejemplo, haga un planteo de reclamación de paternidad por sí mismo. Estamos hablando hasta los 13 años. Después de los 13 años podría darse que a lo mejor se recurra o al abogado del niño directamente o haga un planteo en defensoría donde no existe el abogado del niño para plantear la reclamación de paternidad. Pero mientras tanto, digamos, sigue con el apellido materno. Este es un tema que me parece que se debe el debate, la doctrina y la jurisprudencia, a ver si la mujer tiene el derecho de no reclamar la paternidad, porque la ley habilita, reitero,
que el propio hijo lo puede hacer en todo tiempo. Ustedes saben que hasta después de muerto también su progenitor podría estar reclamando la filiación. Entonces, eso un poco ahí complicaría la solución del progenitor afín, porque siempre va a ser demandado. Es decir, si no tenemos un padre visible, por así decir, siempre vamos a poder demandar al progenitor afín. Es un tema que debe quedar en claro y, o al menos saberlo los convivientes o los cónyuges si le han dado el trato de hijo a los hijos. Disculpe, perdón. Sí, sí. Disculpe, doctor. Yo entiendo igual que el caso que usted plantea, podría la persona, o sea, el progenitor afín, podría concurrir a la Defensoría Pública para que el defensor pueda ejercer ese derecho, porque todos sabemos que es complementario, excepto que el responsable legal no lo ejerza, podría transformarse en principal, si de esa manera se pudiese, o sea, si se comprobase que la madre al no reclamar está prácticamente renunciando a derechos o conculcando derechos de su propio hijo, si está pasando una situación en la que requiere alimentos por parte de este. Entonces yo creo que instando la intervención de la Defensoría o la Asesoría de Menores, depende, o de niños y adolescentes, en el lugar donde se encuentre, podría activarlo, si bien no es, por supuesto, legitimado hacerlo, instando la intervención del defensor, perfectamente podría, requerir que se inste a la madre, o bien de manera principal por el defensor. Sí, ocurre que, fíjate vos, el dato del padre lo tiene la madre siempre. Entonces, vamos a suponer que hagamos eso, vayamos a la defensoría, busquemos el asesor, lo que fuese. Y la madre dice, sí, pero yo no quiero decir quién es el padre. Con lo cual, ahí tenemos una encerrona legal que lamentablemente no hay forma digamos, de obligar a la madre a revelar el nombre del padre. Es más, si ustedes miran en aquellos supuestos en los cuales existe el clásico ejemplo de las madres solteras que no reclaman la paternidad y luego la defensoría o la asesoría la cita para que, a ver si quiere comenzar el juicio de filiación, ni siquiera esa concurrencia a la defensoría, a la asesoría es una carga pública. O sea, puede ser que no vaya y no le pasa nada a la madre, ¿verdad? No es como tengo que ir a votar, no es una obligación. Con lo cual la madre no va, el hijo queda obviamente sin el apellido y sin la posibilidad de la responsabilidad al otro progenitor, con lo cual aquí sería, si es una situación de la madre que tiene algún tema con respecto al que fue el padre de su hijo, ella puede decir tranquilamente, bueno, yo no quiero dar el dato de quién es el padre de mi hijo, y luego entonces el progenitor afín va a tener que estar pagando los alimentos, ¿sí? Sí, es como vos decís. Y se puede plantear, pero me parece que siempre la llave del reino la sigue teniendo la mujer. Si la madre no lo dice, no habría forma de... ¿A quién reclamamos? ¿Contra quién vamos? Porque puede ser que el progenitor afín tampoco lo sepa. En la relación que tuvieron, jamás le dijo quién era el padre del hijo. Eso puede suceder. Y entonces, se encuentra con una situación ahí muy, muy compleja, por así decir. Bueno, vamos a dar ahora las acciones, vamos a continuar con Le hago una pregunta, profesor, que me quedó en el tintero, para sacarme la duda. Supongamos que esa niño o adolescente tenga un hermano mayor de edad. Primero hay que reclamar contra ese pariente, ¿no? Si tiene un hermano mayor de edad, claro, sí, porque el pariente... antes que contra el progenitor afín. Sí, colateral, sí. Normalmente no se suele demandar a los hermanos porque suelen estar en una situación más o menos parecida al de ellos, ¿no? Pero es cierto, también tendríamos que agotar esa vía no solamente a los... Sí. Digamos, porque si no se quiere demandar a ese hermano, pero tiene una fortuna el hermano que puede hacer frente a esa obligación alimentaria, y se demanda al progenitor afín, puede interponer una excepción de falta de legitimación pasiva. Sí, obviamente, al no haberse agotado la vía todavía respecto de ese hermano mayor de edad que tiene un ingreso, tiene una fortuna determinada. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, otra de las acciones que sí es bastante común que ustedes lo pueden observar es cuando existe desacuerdos reiterados y graves sobre los bienes de los hijos menores, incluso sobre el cuidado de los hijos menores. Nosotros hemos resuelto en más de una oportunidad que por un tiempo determinado justamente se suspende el ejercicio de esa responsabilidad parental en cabeza de un progenitor o del otro, el que fuese, porque justamente es una reiteración de desacuerdo, de graves enfrentamientos, que normalmente se suele trasladar al lugar donde el hijo socializa, es decir, donde un hijo adolescente o niño socializa. Es en la escuela, puede ser así, alguna actividad extracurricular, si concurre a algún club, etcétera, pero la mayor parte del tiempo, olvidémonos de esta etapa de pandemia, es en la escuela. Entonces, muchísimas veces se suelen generar innumerables desencuentros, agresiones, etcétera, que tienen justamente la escuela de por medio como lugar donde se desarrolla esta situación, y eso acarrea que no solamente, digamos, para la protección de la otra persona, sino fundamentalmente para respaldar justamente el superior interés del niño, que es el que más se encuentra afectado en el caso. Después también tenemos la acción para disponer los bienes de los hijos menores, porque puede ser que esa disposición, siempre con intervención obviamente sabemos del Ministerio Público, para disponer los bienes de los hijos de menor edad que puede haber recibido, qué sé yo, una herencia o una donación de alguna abuela, algún tío, etcétera, y si fuera para beneficio de esa persona, también se podría plantear una acción que resolverá el juez de acuerdo al interés familiar. También con respecto a la administración de los bienes del hijo menor, si bien los hijos, todos los bienes que reciban son de ellos en cuanto ha cambiado esa situación de los bienes de los hijos menores de edad, no obstante, podría ser que, obviamente, por la edad que tiene, tenga que tener una administración determinada y a lo mejor haya un desmanejo en esa administración, por eso puede existir el tema de la remoción planteada por el otro progenitor. Respecto de la privación de la responsabilidad parental, ahí ustedes tienen que tener en cuenta esta situación porque a veces se suele confundir. Cuando hablamos de la privación de la responsabilidad parental, no es la extinción, porque la extinción de la responsabilidad parental sucedería, por ejemplo, cuando el hijo llega a los 18 años, cuando muere el progenitor, por ejemplo, por dar los ejemplos más comunes, cuando contraen matrimonio en la minoría de edad, etc. La privación de la responsabilidad parental son causas graves, obviamente ocasionadas por los propios progenitores en perjuicio del hijo, que el legislador interpretó que debían estar privados mientras dure, por ejemplo, una condena determinada o mientras se mantenga un estado de abandono determinado, sin perjuicio de que luego se pueda llegar a la rehabilitación de esa privación. La privación no es un tema eterno. Ahora, se agregó, ahí ustedes dependerá el código que hayan tenido, lo más probable es que si tienen un código adquirido apenas salió, en el 2015, no tengan el 700 bis. Bueno, el 700 bis fue un artículo que se agregó justamente por el tema de cuando se modifica el artículo 91 por el femicidio, delito consumado en grado de tentativa, o las lesiones, o el delito, o los delitos contra la integridad sexual, sea en este caso de la niña o del adolescente, obviamente juega la privación de la responsabilidad parental. Y en estos supuestos se plantea, todos sabemos que por el tipo de condena que tienen estos casos, lo más probable es que esa niña o esa adolescente llegue a la mayoría de edad y el progenitor todavía se encuentra detenido. Con lo cual sería
imposible el tema de la rehabilitación. Ahora, si el progenitor, por alguna de estas cuestiones que suele tener la justicia argentina, saliera en libertad antes de que cumpla la mayoría de edad de esa mujer, en este caso ya es una adolescente, que ha sufrido el abuso por parte de su progenitor, etcétera, o cometió o mató a la madre, por dar un ejemplo todavía más trágico, ¿les parece a ustedes que puede existir la rehabilitación? Yo creo que no. Igualmente siempre, como dice el artículo 701, la rehabilitación es en beneficio del hijo, no un derecho del progenitor. No, correcto. Sí, por eso no, eso de acuerdo. El tema es planteado, les digo por el tipo de situación que se plantea, de una mirada que ahora hay que tener justamente para resolver estos casos con una mirada de perspectiva de género, en la cual estemos condenando en sede penal por femicidio o por abuso, tentativa, el código los unifica ahí en ese sentido, y que por otro lado nosotros le demos la posibilidad de que pueda llevar adelante un planteo de rehabilitación de su responsabilidad, porque podría ser que a lo mejor por algún vericueto legal se encuentra con que a los 16 años o 15 años de su hija salga en libertad. Bueno, ahí me parece que si obviamente si existe oposición por parte de la propia hija, sería casi improbable que se pueda rehabilitar esa responsabilidad parental. Se los dejo ahí porque es un artículo que se incorporó, me reitero, cuando se modifica el Código Penal, y en consecuencia me parece que hay que tenerlo en cuenta para ver cómo... Sí. No, pero por ejemplo en ese supuesto podríamos llegar a suplirlo con una vista que se le corra a la Defensoría, al Defensor General, porque el defensor va a actuar siempre en forma complementaria, siempre y cuando vea que hay un cierto riesgo para los derechos o intereses de la persona que está, digamos, en la situación. Yo creo que una postura razonable sería una oposición por parte del defensor complementario. No, sí, correcto. De hecho, los poquísimos casos que hay de rehabilitación, si ustedes buscan en la jurisprudencia no van a encontrar casi casos de rehabilitación. Nosotros tuvimos 1 o 2 en los últimos 20 años. Siempre son expedientes, son incidentes del principal, que justamente es la privación de la responsabilidad parental. Y en los casos que hemos tenido, son supuestos en los cuales existió abandono, por ejemplo, entonces, bueno, dejaron de pagar alimentos, en consecuencia se lo privó de la responsabilidad parental, y un buen día dijimos, bueno, ahora volvimos a tener trabajo, pedimos la rehabilitación, por dar un ejemplo que tal vez me acuerdo de uno de los últimos que resolvimos. Siempre se hace un incidente y claro, se le da participación al defensor general que representa al niño o al adolescente. En estos supuestos son cuestiones, comparada con la que el ejemplo anterior, obviamente son mucho más suaves, porque estamos hablando, más allá de que sea condenable la actitud del abandono, no es lo mismo dejar de pagar alimentos y por eso incurrir en el abandono material, que matar a la madre o ocasionar algún tipo de delito contra la integridad sexual de la propia hija. Eso estamos de acuerdo. Reitero que la pregunta tal vez apunta a saber si en estos casos sería viable, por así decir, ante la oposición de la hija o del hijo, si fuera la muerte de la madre, que pudiéramos rehabilitar al padre que mató a la madre con respecto a la responsabilidad parental. Es una hipótesis, porque reitero, no se ha planteado absolutamente nunca estos supuestos, y siempre me parece que está de por medio que la condena, como es mayor, cuando ya sale en libertad ese hijo o esa hija es mayor de edad, por lo tanto se termina, de hecho, la responsabilidad parental. El código tan... Sí. En líneas generales, entonces, pero por ahí, puede ser que la diferencia entre la extinción con la privación y la suspensión, la extinción es
es como de pleno derecho por hecho de la naturaleza, digamos, se adquiere la mayoría de edad o muere el progenitor, no requiere una sentencia judicial. No, Bueno, no, para nada, por algo supuesto. de la adopción del hijo por un tercero, que bueno, ahí sí hay una sentencia, pero en principio es de pleno derecho, ingresa a ser cura el pibe, se extingue. Totalmente, no, totalmente, sí, 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 la extinción, lo que pasa es que a veces se suele confundir privación con extinción, como son palabras que cacofónicamente suenan parecidas, se las suele incluso con suspensión, entonces son supuestos totalmente distintos. En la extinción no nos damos cuenta realmente porque se contrajo matrimonio o llega a la mayoría de edad, bueno, o se produce el fallecimiento del progenitor, listo, es automático. Sí. Pregunto cuestiones que se nos pueden dar en la práctica. Si, supongamos, un pibe de 15 años, el adolescente, tiene que salir del país con su madre. El padre hace 2 años que ingresó a un instituto para ser sacerdote. Llega la autoridad de migraciones, le va a pedir el consentimiento del padre para salir del país, la autorización, y no hay responsabilidad parental. ¿Se podría pedir como un proceso voluntario en el juez de familia con la presentación del padre también y que el juez certifique que se encuentra extinguida la responsabilidad parental y que dé como un testimonio de esa resolución justamente para no tener problemas para la toma de la decisión? Sí, como una especie de información sumaria. Sería. Exacto, una información sumaria. Sí, obvio. Ah, sí, totalmente, porque ahí se comprueba con el mismo hecho. Vos fíjate que los casos de extinción, bueno, el otro sería también el supuesto de adopción, obviamente, que se extinguiría, porque si es adoptado por un tercero, se extingue la responsabilidad parental del padre o de la madre o de ambos. Eso también está claro que hay una extinción. Pero en el supuesto que vos planteás, sí, directamente con una información sumaria en la cual estemos diciendo que ese hijo ya no tiene la responsabilidad parental de tal persona porque se quiso hacer sacerdote o no sé, el ejemplo que trajiste, bueno, directamente obviamente puede salir sin ese tipo de permiso, digamos, o de autorización, pero tiene que haber una sentencia porque si no lo más probable que en migraciones cuando vaya a salir le diga usted no puede salir, porque no está la firma, digamos, del padre en certificada, ¿verdad?, habilitando la salida del país, o la residencia por el país, porque podría ser lo mismo. Fíjate que el 701 trae justamente, es un artículo específico que marca la cuestión esta de la responsabilidad parental en cuanto a la rehabilitación, ¿verdad? Y se supone que, al menos nosotros los poquísimos casos que hemos tenido, reitero, le hemos dado una vía incidental para que se demuestre la situación de la responsabilidad. En cuanto... Sí. Y se podría combinar, digamos, cuando se hacen, más allá de que alguno de los efectos de la adopción, según que sea pleno o simple, tenga el efecto de la privación, se podría combinar, por ejemplo, ahora yo pedir una adopción por integración y pidiendo que se otorgue con los efectos de la adopción plena y se lo prive de la responsabilidad parental al progenitor por abandono del hijo, por el inciso B, pero bueno, eso hay que ver si lo va a interpretar el juez y el defensor como que hay abandono o no, porque no tiene vínculo hace 5 años con el hijo, o sea, no le da ni acompañamiento espiritual, ni pasa la cuota alimentaria hace 5 años. Entonces pedí que se otorgue con esos efectos, con privación total, la obligación alimentaria sigue subsistente y demás. Allá se le da trámite también se pueden combinar en el mismo proceso. Para mí son cuestiones que van de la mano, digamos, Sí, obvio, hemos resuelto situaciones en la cual existió paralelamente, porque fíjate que el código te marca que incluso que la sentencia de privación de responsabilidad parental sería asimilable a una sentencia de guarda con fines de adopción, o sea, perdón, con situación jurídica de adoptabilidad, con lo cual ya un paso está superado. Ahora, ese supuesto hay que analizarlo, por así decir, detenidamente, porque el código te marca que la extinción, cuando se trata de adopción, no se produce cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente, pero acá lo que vos estás planteando, si a través de la adopción de integración directamente ese progenitor que hizo abandono, cae también
en el supuesto de la privación de la responsabilidad parental. Parecería, de acuerdo a la hipótesis que vos planteás, que sí, porque si evidentemente hubo un desentendimiento y el abandono está comprobado, fíjate que las causales son causales de imputación subjetiva de culpa, por así decir, en este caso, y hay que probarlas. Es decir, no es solamente decir, bueno, hace 2 años que no me pasó alimentos, quiero que entonces lo va a adoptar Juan porque Pedro no me ayuda más. Hay que demostrar. No contestó la demanda, la recibió personalmente, está declarado en rebeldía y hay 3 expedientes con denuncia de incumplimiento y cuota liquidada que no cumplió, y en la escucha el niño ya dijo que no tiene vínculo hace años y que para él su padre es el afín, y ya pedimos que se añada ese apellido y se saque el del padre. Bueno. Ver las 3 cosas en el combo completo. No, está bien, bueno, ahí sí, obviamente no tiene sentido que le haga iniciar después de esto una privación cuando ya pues, tiene todos los elementos. Si salen todos los elementos y ni contesta la demanda, no solamente se lo priva, sino que además al requirente se lo va a nombrar, ¿verdad?, como adopción de integración con efecto plena. Como bien vos decís, el abandónico, por así decir, no pierde ningún tipo de responsabilidad, porque por ahí hay otro error, considerar que la privación de responsabilidad parental va a eximir, por ejemplo, el pago de los alimentos. Si esta persona el día de mañana tuviera un trabajo, también se le puede reclamar los alimentos por su hijo. Pero entiendo que perfectamente sí, puede ser en la misma resolución que ordene la privación de la responsabilidad parental, lo resuelva conforme lo que vos planteás del tema del abandono, y por otro lado también en este caso la adopción de integración en forma plena, porque ahí a veces suele haber una confusión, que muchos piensan que la adopción de integración en forma plena no se puede otorgar cuando tiene reconocimiento paterno. Totalmente, miren, el código lo permite. Nosotros hemos oportunamente resuelto una situación así en la cual le otorgamos la adopción plena pese a tener reconocimiento, ¿verdad? Era una adopción de integración en forma plena, con la aclaración de que no se cortan los vínculos con respecto al progenitor de origen, o al único progenitor, por así decir. El otro no es progenitor, es el padre adoptivo. Pero esta especificación se puede hacer, en este supuesto que vos planteás, podría hacerse también, en el sentido de que eso no significa que se corte el vínculo, sino que directamente el que va a ejercer la responsabilidad parental es el padre adoptivo. El otro se encuentra, bueno, en el caso de ustedes, privado de la responsabilidad parental, pero eso no significa que se ha cortado el vínculo, ¿verdad?, que establece la adopción. Profesor, después, sí. Porque esto no lo tengo claro. ¿No extingue la privación la vocación sucesoria? No la extingue. Que yo sepa, no la extingue. Porque puede aclarar que el 704 subsiste el deber alimentario, pero no dice nada de la vocación sucesoria. No, claro, pero no la extingue. Vos sabés que es un planteo que justamente se hizo en su momento y parecería que, porque vos decís, bueno, si subsiste la obligación alimentaria, pero no, podría heredar. Nunca, me parece que también existió esto, nunca hubo un progenitor abandónico que haya terminado con mucho dinero como para que se peleen por la herencia, también puede ser eso, pero de todas maneras no interpretamos que no la extingue, porque si no también sería, pensando mal, ¿verdad?, un camino fácil para decir, bueno, ahora no solamente no voy a pasar más alimentos, sino me hago a propósito caer en la privación de responsabilidad parental, y luego también para el día de mañana esto no van a poder heredar nada, porque a lo mejor la bronca es con la madre y no con el hijo, por decir algo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Estos supuestos a veces funcionan. No, perdón, a lo que decía Gino, no extingue la vocación sucesoria, la privación de la responsabilidad parental. No la extingue, no, claro. Por eso, pero a veces ocurre, yo al menos no conozco ningún caso, que haya existido un planteo dentro de una sucesión en la cual se haya querido, se lo nombre, qué sé yo, heredero del progenitor, al cual a su vez se hizo el planteo de la privación,
porque realmente no han existido. El único supuesto que una vez tuvimos nosotros, pero funcionó de otra manera, fue que un progenitor privado de la responsabilidad parental luego percibió su conviviente, que era la madre de este chico, una indemnización porque había fallecido en la cárcel con motivo de un motín que habían incendiado, habían prendido fuego unos colchones, etcétera. Bueno, y después hubo un reclamo hacia la provincia le pagó una indemnización, y entonces ya había estado la sentencia de privación. Bueno, indirectamente la indemnización, obviamente la cobró en este caso la conviviente, pero la conviviente reclamaba en beneficio del hijo, es decir, por la representación del hijo, del cual había obtenido, reitero, en su momento, el reconocimiento y después la privación. Y le pagó la provincia. Ahora, ahí en ese caso funcionó como una cuestión indemnizatoria que recibió el hijo, ¿verdad?, a pesar de estar privado. Porque si no, no podría haberlo recibido. Exacto. Perdón, doctor, en sentido contrario, digamos, hay algunos supuestos en la acción de indignidad que podría proceder, pero cuando no se cumple con los alimentos, supongamos el supuesto del 2281, Sí. Inciso G, por ejemplo, el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental. Claro, pero la madre del causante. Acá Claro, pero es distinto el supuesto, exacto. Tiene que haber un encuadre en algún supuesto de la acción de indignidad que son taxativos. Son taxativos, no, de acuerdo. Pero por eso les digo, es muy difícil que ustedes ubiquen en la jurisprudencia algún caso en el cual se pretendió lograr la vocación sucesoria, por así decir, en un caso de un progenitor que previamente haya estado privado y que a su vez el planteo lo hizo un heredero que fue adoptado por otra persona, porque ese sería el caso que estamos analizando. O sea, es un caso de por sí ya bastante extraño. No obstante, reitero, las únicas veces que nosotros tuvimos esa posibilidad fue a raíz de esa situación que se planteó, y entonces esta persona cobró finalmente, porque yo después le pregunté al abogado, que había cobrado una indemnización que era bastante importante a través de un juicio previo, y a pesar de que estaba privado de la responsabilidad parental justamente la persona que estaba detenida. O sea que un caso que por ahí podría entenderse de esa forma. Profesor. Sí. Que estaba Gustavo hablando, perdón. Gustavo, ¿estabas por hablar vos? Sí, otro supuesto en relación a lo que dice Gustavo también, que se vienen las complicaciones en la práctica. Está habiendo la posibilidad de declarar indigna para suceder a la mamá de la niña, que la niña sería mi clienta, la adolescente, porque la madre está privada de la responsabilidad parental de ella y de las otras hijas porque, bueno, mató a una de las hijas, cometió un homicidio y murió la abuela ahora. Entonces, lo que queremos plantear es, por el 2281, inciso A, que se la declare indigna la madre que está en la cárcel, que no la pueda heredar los bienes de la causante, que es la madre, porque el código te dice, por haber cometido, no solo por haber matado al causante que vos pretendés heredar, o de sus descendientes, dice. Por lo cual, la nieta, al ser descendiente de la abuela, se podría plantear, mataste a mi hermana, que es descendiente de la abuela, te quedas sin los bienes. Y la piba puede heredar los bienes. La adolescente. ¿Y quién le representaría a esa niña? A la niña yo como abogado del niño. Y como abogado del niño, ¿vos tenés la posibilidad de la administración? Planteamos que la tía que tiene la guarda sea la administradora. Pero ya hay una tía interviniendo, está bien. No ya hay una guarda, exacto. Pero está bien, esa puede ser. Ahora, vos fíjate que ahí la tenés que transformar en tutela. Y acá son medios reacios la tutela, van renovando la guarda. ¿Y cuál es el fundamento para renovar después del año, de los 2 años, digamos?
Dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta. Dan vuelta, pero no es con una calecita esto que una vuelta infinita. Me parece que... ¿Pero por qué rehace la tutela? ¿Porque la tutela requiere algún requisito extraño? No entiendo. Yo no tengo tanta experiencia en ese tema, pero los dos casos que me ha tocado es como que dan vuelta, la renuevan por otro año más, la renuevan por otro año más, hasta que llega han sido adolescentes y ya llegan a la mayoría. A los 18. Pero claro, porque vos fíjate que los requisitos para la tutela, en realidad, me parece que son requisitos totalmente salvables, no es una situación tan compleja. Lo que sí, bueno, claro, el tutor está obligado a rendir cuentas, es decir, no es otra la situación, tal vez por eso a lo mejor las propias personas no quieren tener esa responsabilidad, ¿viste? Esta cuestión de que siempre participa el Estado, por así decir, con cualquier tipo de decisión económica que vos quieras tomar, pero igual, vos fíjate que en este caso, esa tía no va a poder hacer absolutamente nada con los bienes, digamos, los bienes o el dinero que sea de esta nena hasta que no tenga los 18 años. Con lo cual siempre va a tener de socio el Estado, digamos, no, por más que sea o guardador o tutor o tutora, no puede hacer absolutamente ningún movimiento económico por sí mismo. Siempre va a tener que recurrir al Ministerio Público para que lo autoricen, por ejemplo, a hacer una inversión, vamos a suponer la más común. Bueno, vamos a hacer un plazo fijo en dólares, o vamos a una caja de ahorro en dólares, por así decirlo. Igual en estos casos que le digo que dan vueltas, son casos donde están alimentados por el propio guardador, que un tío... Sí. Son bueno, meses, digamos, acá. Está bien, pero vos fíjate que ahí en el caso que vos planteás, que tenés una cuestión dineraria dando vueltas. Si la logramos, declarar indigna. Claro, pero vamos a suponer, lograr la indignidad, te atribuyen, bueno, la vocación y tener unos pesos. Vos pedís, bueno, que se haga una caja de ahorro en dólares para conservar el valor. Esa caja de ahorro en dólares no la podés tocar hasta los 18 años. Es decir, y si vos querés hacer una inversión antes de los 18, sí o sí tenés que recurrir al Estado. O sea, no sea guardadora o sea tutora, para el caso me parece que es lo mismo. No podría manejar el dinero por sí mismo, digamos, ¿verdad? Si no tiene la participación estatal. Bueno, y para no aburrirlos tanto, así cerramos un rato antes porque ustedes después tienen otra clase, entonces, y le damos un rato, un respiro, vemos que la suspensión del ejercicio de responsabilidad parental es sí una cuestión menor, justamente acá vino un gran debate porque ustedes recuerdan que una de las causales de la suspensión del ejercicio de responsabilidad parental es la situación de aquella persona que aparece condenada por un delito que arroje una pena privativa, justamente dice, mayor de 3 años, condena a reclusión y prisión por más de 3 años. Entonces, se tuvo que especificar que en el supuesto en el cual había femicidio, que obviamente tiene pena mayor de 3 años, o las lesiones del artículo 91, que son las lesiones gravísimas, o los delitos con la integridad sexual del artículo 119 del Código Penal, iban directamente al camino de la privación y quedaban para el resto de los delitos el tema de la suspensión. Y acá viene otra dificultad de interpretación con respecto al 702 bis, porque me habla de que también se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental cuando exista procesamiento penal, que esto quedó únicamente para los códigos, digamos, en el cual el juicio es escrito, y no, por ejemplo, para el sistema de Santa Fe o el de Córdoba, que tiene otras situaciones, el juicio oral, o acto equivalente. ¿Por qué? Porque a veces se suele confundir, la audiencia imputativa no es acto equivalente al procesamiento penal. En esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque evidentemente la legislación, como siempre sucede en el país, lamentablemente, se sacó pensando en capital. Como ellos tienen el código todavía con el sistema viejo, entonces dijeron, bueno, procesamiento penal o acto equivalente. Bueno, ¿cuál es el acto equivalente en aquellas provincias que tenemos el juicio, el sistema oral
para la faz punitiva. Bueno, el acto equivalente no es la audiencia imputativa, sería recién en la segunda o tercera presentación, siempre y cuando no haya algún tipo de arreglo o homologación en el medio. Por lo tanto, ahí hay que ser muy cuidadoso porque a lo mejor puede no ser un acto que quede totalmente firme, como puede ser el procesamiento penal, ¿verdad? Y en consecuencia no entraría tan directamente en la previsión que me trae la suspensión del ejercicio. Así que, por ejemplo, el caso más común suele ser cuando hay una denuncia respecto de un abuso de una niña o de un niño y a lo mejor no tenemos solamente la audiencia imputativa, pero todavía no se terminó qué se hace mientras tanto, porque a lo mejor esa persona puede no siempre estar detenida, porque a veces puede no estar detenida, y mientras tanto se genera esta dificultad, ¿verdad?, de saber si se suspende provisoriamente ese ejercicio de la responsabilidad parental o no. Ese es un tema que al menos hay un debate abierto sobre esa cuestión. Bueno, yo no les quiero cansar demasiado más. Hemos tratado de hacer una especie de recorrido sobre todas las acciones de ejercicio de Estado que se plantean aquí y justamente con esto vamos a ir cerrando. Yo esto lo voy a grabar para que a ustedes les quede, digamos, directamente subido y en consecuencia nos encontraríamos ahora en septiembre, en la fecha que yo les pasé, sin perjuicio de que cualquier tipo de consulta, recuerda, ahí estaba el mail, mi mail es ricardojduto@hotmail, para que lo me quieran escribir, o alguna duda o dificultad que planteen. Con lo cual, entonces, ahora nos estamos despidiendo. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que quieran hacer. A la hora de la siesta cuesta más, pero bueno, no tenemos demasiada alternativa. Se les hace tarde la siesta ya, parece. Ya se hace tarde la siesta, ya ahora se complica. Ahora se va a complicar. Bueno, ahora les va a enviar justamente Laura directamente para la próxima clase, pero de todas maneras ya yo les anticipé cuál era la fecha. Sí, la próxima clase. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Acá la saluda. No, porque estamos con Hola, Lau. Estamos con 2 clases al mismo tiempo de los 2 años, ya estamos a full, ya somos la facultad acá mismo. Entonces es complicado. Pero yo ahora les mando por mail para que ingresen a la clase de las 18 horas, la de procesal. Luego yo también les voy mandando los cronogramas, como ya tenemos bastante armado todo, como para poder ir adelantando más. Pero bueno, un montón se unieron hoy. Sí. Bueno, ahora yo les mando el mail, así finalizamos esta y pueden descansar un poco, antes de las 6 de la tarde. Bueno. Gracias, Laura. Gracias. Gracias. Laura. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Laura.